Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de octubre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana nuestro texto de referencia es el libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 15. Este es un texto que resulta muy ilustrativo de cómo se va construyendo, de cómo se va tejiendo la narración de la Biblia y cómo va avanzando la historia de salvación. La Biblia, recordamos, no es un libro de doctrina, ni tampoco tiene un contenido principalmente sapiencial. Y cuando digo esto, digo tanto lo uno como lo otro, como el género literario principal de la Biblia, sino que por el contrario, la Biblia es más que un libro, es un conjunto de libros en el que de ese conjunto emerge una narrativa con una gran historia. Y este sí que es el marco predominante, no exclusivo, no de una manera tampoco absolutamente reduccionista, pero sí como el marco comprensivo porque es el marco mayoritario que comprende la Biblia. A partir de esa historia, a partir de esa narrativa, conocemos quién es Dios y cuál es su propósito para la salvación. En este punto tenemos, de nuestra narración, tenemos a Josué. Josué es quien había sucedido a Moisés. Al final de su vida de Josué me refiero, eh, eh, se sitúa este texto en el que estamos hoy. Es un momento en el que Israel ya está asentado en una parte del territorio de Canaán, pero cuyo dominio no es total. No llega a dominar completamente todo el territorio. Eh, por tanto, comparte espacio geográfico y político con otros pueblos. Estamos al final de una etapa, esa etapa que comenzó con la salida de Egipto y que ya pues, ha terminado en la consolidación de su asentamiento en el territorio de Canaán. Así que toca mirar hacia atrás, recordar la fidelidad de Dios, renovar el compromiso del pacto con Dios, que permita encarar el futuro bajo la progresión de las promesas de Dios. El lugar elegido para esta renovación del pacto no es un lugar elegido al azar, sino todo lo contrario, es una vuelta donde comenzó todo. Josué convocó a todo el pueblo en un lugar especial. Ese lugar era Siquem. Vemos el versículo 1 de este capítulo 24. Pero ¿por qué Siquem era un lugar especial? Si volvemos al principio de la historia, y al principio de la historia, de la narración, de la narrativa, es Génesis 12, versículos 6 y 7. Leemos lo siguiente. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, ¿veis? Hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Por tanto, el lugar elegido por Josué para renovar el compromiso del pueblo con el pacto fue donde todo comenzó. O sea, Josué va allí donde comienza la historia, donde comienza el pacto de Dios con la adoración de las promesas de Dios con Abraham, después vendría el pacto, y allí es donde va como ese lugar inicial, como ese lugar especial donde todo comienza, donde Dios se hace presente a Abraham y donde Dios promete la tierra. Y teniendo clara esta conexión, el texto continúa narrando la historia desde Abraham, del que se recuerda su condición de extranjero, no hay que olvidarlo nunca, y incluso su fidelidad a dioses extranjeros, no al Dios Yahvé, al Dios bíblico, y de cómo Dios le llama para traerle a la tierra de Canaán y le da un hijo. Todo esto se nos narra en Josué, capítulo 24, versículos 2 al 3. Ese hijo es Isaac. Pues después de Isaac vienen Jacob, Esaú,
Y se recuerda cómo precisamente de la familia de Jacob es de la que va a surgir el pueblo de Israel. De hecho, Israel es el nombre que después va a recibir Jacob. Esto se nos narra en el versículo 4 de este capítulo 24 y se tienen que refugiar en Egipto. Allí, tras un largo periodo, Dios saca a Israel de la esclavitud cruzando el Mar Rojo, versículos 6 y 7. Así que esta acción de salvación y de liberación de Dios a favor de Israel es central en toda la historia, es más, es central en todo el Antiguo Testamento, es más, es central en la narrativa de los evangelios. Como ya hemos dicho en tantas ocasiones, la Pascua es esa gran victoria de Dios sobre los poderes del mal y de la muerte que representa Egipto. Después del peregrinaje por el desierto, entrando esta vez por el Jordán, han salido de Egipto cruzando el Mar Rojo y ahora entran en la tierra prometida por otra vía, que es entrando por el este, no por el sur, sino por el este, cruzando el Jordán. De manera que ese cruce por el Jordán es un equivalente al cruce por el Mar Rojo. Y una vez que cruza el Jordán, pues el pueblo de Israel se enfrenta a la ocupación de la tierra de Canaán, que como ya hemos dicho se hace de manera desigual, nunca completamente, así que acaba conviviendo con otros pueblos. Y eso es lo que es toda esta parte, es lo que nos narra el libro de Josué en su totalidad. Que es y ahora está finalizando, en lo que estamos leyendo, está terminando ese libro de Josué. El libro de Josué lo que nos narra es precisamente esa entrada a la tierra prometida, cruzando el Jordán y ocupándola parcialmente. En todo ello, el pueblo de Israel, nos recuerda el texto, no ha experimentado más que la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ido recibiendo, toda la provisión que Dios ha ido dando a ese pueblo, se recibe por amor y misericordia de Dios sin que medie el merecimiento por parte de Israel. Lo que nos recuerda el versículo 13 del capítulo 24. Os di la tierra por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis y en las que ahora habitáis y coméis de las viñas y los olivares que no plantasteis. La provisión y el cuidado de Dios ha sido constante, cumpliendo de esta manera la palabra dada en la firma del pacto que veíamos la semana pasada, cuando Dios se comprometió a cuidar y preservar a su pueblo. Y esto lleva al momento culminante de la narración. Dios ha cumplido su parte del pacto. ¿Qué significa entonces eso? Que ahora le corresponde a Israel cumplir su parte. Es lo que nos dice el versículo 14. Ahora pues, temed al Señor y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. A partir de ahora, la gran piedra de toque del cumplimiento del pacto por parte de Israel, a lo largo de toda la narración que nos va a acompañar hasta el segundo libro de los Reyes, va a ser a quién o a quienes Israel presta su lealtad y su fidelidad. Y aquí se nos anticipa esta clave teológica interpretativa que nos acompaña, como digo, toda esta narración hasta llegar al final abierto del segundo libro de los Reyes, capítulo 25, que termina consumándose el exilio en Babilonia. Así, toda esta parte narrativa, el gran tronco narrativo del Antiguo Testamento, termina precisamente en ese final abierto del segundo libro de los Reyes, capítulo 25, donde el pueblo del reino de Judá, parte del reino de Judá, es llevado a Babilonia. Que eso ya nos habló mucho y hoy no podemos entrar en ese tema. Si Israel es infiel al pacto porque presta su lealtad a otros dioses que no son el Señor, el resultado va a ser ¿cuál? El exilio de Dios. Esto es lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Y la pérdida
de la presencia de Dios entre su pueblo. Así que en este momento se plantean tres opciones para el pueblo de Israel. La primera, ser fieles a otros dioses cuya lealtad prestaron sus padres antes de la entrada de la tierra prometida. Los dioses que traían, que portaban el pueblo de Israel antes de la entrada de la tierra prometida. Esa sería una opción. La otra opción sería ser fieles a los dioses de los habitantes locales de Canaán, los residentes, diríamos, los habitantes de aquella tierra. O la tercera opción es ser fieles a ese Dios que se ha ido dando a conocer precisamente en ese acto de salvación de la salida de Egipto, en ese Dios que se ha manifestado en el pacto, la firma del pacto con su pueblo y que se ha ido mostrando a lo largo del peregrinaje en el desierto, proveyéndoles, cuidándolo y haciendo accesible la entrada a la tierra prometida, que es el Señor, el Dios de Israel, el Dios del pacto, el Dios que se nos manifiesta en la Biblia, o del que se nos da testimonio en la Biblia. Así que tenemos estas tres opciones. Tenemos esas tres opciones en las que se nos plantea en el versículo 15 de este capítulo 24. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La respuesta del pueblo será una rotunda afirmación del pacto. Versículos, igual que vimos con Moisés, que el pueblo firma el pacto, accede a cerrar ese pacto. Aquí vemos que ese pacto es renovado. Hay una renovación del pacto, una renovación del compromiso con el pacto, y aquí el pueblo dice, versículos 24 y 26 de este capítulo 24. El pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la plantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Por lo tanto, tenemos que el pueblo renueva ese pacto allí en Siquem, allí donde Dios había hecho la promesa a Abraham. El nombre de Josué significa Dios salva o Dios es salvación, lo mismo que el nombre de Jesús. En realidad se trata del mismo nombre. Josué y Jesús es el mismo nombre. Lo único que Josué es la traducción en español de la palabra hebrea, del nombre hebreo, mientras que Jesús es la traducción al español de la palabra en griego, del nombre en griego, pero en realidad es el mismo nombre. Josué es hebreo y Jesús es griego. Así que Jesús de Nazaret es el nuevo Josué. La semana pasada vimos cómo en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Pero todo el Nuevo Testamento, o más concretamente en los Evangelios, se nos va a presentar a Jesús como el nuevo Josué. El nuevo Moisés también, pero también como el nuevo Josué, que igual que el primer Josué, cruza por el Jordán, en este caso por medio de las aguas del bautismo, se bautiza, ese bautismo es el equivalente del paso del pueblo de Israel por el Jordán para entrar a la tierra prometida, pues Jesús se bautiza en el Jordán precisamente para simbolizar precisamente la nueva entrada a la tierra prometida, Jesús representando al nuevo Israel, ¿no? Al pueblo de Dios. Como si se tratara de un nuevo éxodo, como si el pueblo de Israel en ese momento, en el caso el pueblo de Judá, estuviera caminando, estuviera viniendo de un nuevo éxodo. Y a continuación, Jesús inicia como un nuevo Josué su ministerio público por toda Galilea para subir después hasta Jerusalén,
como si se tratara de una nueva conquista, pero en este caso una conquista incruenta, en contraposición a aquella otra conquista, aquella otra ocupación del territorio, por todo el territorio de Judea, para terminar con el exilio que sufre el pueblo de Dios, ¿no? Y se representa al pueblo de Dios en ese momento bajo el exilio no político, no geográfico, pero el exilio de Dios. Finalmente, celebrando, se nos narra en los evangelios cómo Jesús celebra la Pascua nuevamente, como la victoria sobre los poderes que esclavizan no solo al pueblo de Dios, sino al mundo entero, es decir, los poderes del pecado, del mal y de la muerte. Y así se nos está representando precisamente, se nos está narrando la historia de Jesús en los evangelios. Sin embargo, esta nueva Pascua de Jesús no da lugar a la entrada en la tierra prometida, sino que da comienzo por medio de su resurrección a otra nueva tierra, que es la entrega de una nueva creación, el comienzo de una nueva era que tiene como consumación una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra bajo el reinado de Dios. Y de esta manera Jesús es no solamente el nuevo Moisés, sino también el nuevo Josué. El pueblo de Israel, en tantos momentos de la narrativa bíblica, tuvo que elegir entre la fe y la incredulidad. La idolatría, por más que pueda tener representaciones figurativas o no, la idolatría no es otra cosa que prestar nuestra confianza y nuestra fidelidad a algo que no es Dios. Eso es ser idólatra, eso es la idolatría. Y no debemos olvidar que fe significa tanto confianza como fidelidad. Fe no es solo, para nosotros, fe ha devenido en creencia, por un aspecto de influencia del racionalismo griego, pero en su vertiente hebrea significa tanto confianza como fidelidad. Aquel que tiene fe es aquel que tiene confianza en y que es fiel a. Y por lo tanto, cuando se habla de la fe del pueblo de Israel, es tener confianza en Dios y ser fiel al Dios del pacto. Los dioses de nuestra sociedad son, o deberíamos decir, siguen siendo, pero de una forma especial, en un contexto social y cultural completamente distinto, pues los dioses de nuestra sociedad son el poder, el dinero, el placer, en sentido amplio, y el yo. Una de las grandes idolatrías de nuestra sociedad es la egolatría, es la adoración del yo. Nuestro yo se ha convertido en un ídolo al que nos entregamos con profusión. Por tanto, podemos decir que vivimos una sociedad profundamente ególatra, que tiene esa idolatría del ego, del yo. El pueblo de Dios, hoy seguimos en la misma encrucijada que el pueblo de Israel en el texto que estamos leyendo. Tener fe, prestar nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios y a su proyecto de salvación, que es su reino y la nueva creación, o tener fe en esos otros poderes que quieren disputar la fidelidad de nuestra fe y prestar nuestra fidelidad a sus respectivos proyectos de salvación, porque no olvidemos que todos los poderes que reclaman nuestra fidelidad siempre tienen un proyecto de salvación que los acompaña, sea en forma del poder político, poder económico, sea en forma de ideología cultural que lleva a una determinada construcción del ser humano, etcétera, etcétera, lo que sea en cada momento. El mundo no es neutro. Por lo tanto, el momento de la decisión es siempre un momento presente entre elegir, entre tener confianza en Dios y ser fiel a su proyecto de salvación, o tener confianza en otros poderes que al final
acaban convirtiéndose en ídolos, porque están ocupando el lugar que le corresponde solo a Dios. A partir de esta fidelidad y de esta confianza en Dios, somos llamados a crecer. Antes y después del diluvio, Dios, una vez que crea al ser humano su imagen y semejanza, le bendice para que crezca, para su crecimiento, le estimula para que crezca, ¿no? Fructificad y multiplicados. Estamos hablando de Génesis 1:28 como Génesis 9:1 y 7. Pero el pecado y nuestra incredulidad frustran ese crecimiento al que somos llamados. La imagen y semejanza de Dios en nosotros, por la emergencia del pecado, se desdibuja. Pero en Cristo somos hechos nuevas criaturas, como nos recuerda el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es decir, que en Cristo pertenecemos a la nueva creación de Dios. Así que podemos volver a recuperar nuestra capacidad de crecer. Esa capacidad que se ha visto alterada, disminuida, opacada, retrasada, detenida por la emergencia del pecado. Ahora, nuestro crecimiento no solamente se restablece, sino que adquiere una nueva dimensión. Según Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Este es el llamado que tenemos a crecer, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento es un crecimiento en solitario, un crecimiento solo, como en términos seculares entendemos, crecemos individualmente, ¿no? Necesitamos realizarnos, autodefinirnos, crecer, pero siempre centrado en nosotros mismos. No es así en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino que es un crecimiento ¿para qué? Para llegar a la unidad de la fe, a la unidad del pueblo de Dios. Por tanto, nuestro crecimiento individual siempre está bajo el crecimiento del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. No hay crecimiento cuando no hay unión. Y eso es importante que lo tengamos no en cuenta. No hay crecimiento cuando no hay unión. Cuanto más desunión, menos capacidad de crecer tendremos como pueblo de Dios. Así que hay que olvidar que la división lleva al decrecimiento. Además, este crecimiento es estimulado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, tal y como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la presencia de Dios en plenitud, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Un crecimiento que tiene una nueva medida. La medida, como hemos visto antes, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a esto somos estimulados y a esto somos llamados. Debido a los condicionantes de nuestra cultura secular, hoy somos tentados a reducir a la Iglesia a una mera dimensión asistencial. Muchas veces parece que lo único que tanto nosotros como otros esperan de la Iglesia es una ayuda, un acompañamiento, un servicio a otras personas, etc. Eso está muy bien. Hay un lugar para un servicio legítimo en el cuerpo de Cristo y que redunde en la propia sociedad. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ni que no tenga ningún lugar, pero lo que sí digo que ese no es el todo de la Iglesia, que incluso no es, digamos, aquello que define esencialmente a la Iglesia. Si la promesa es la nueva creación, nuestra verdadera vocación como nuevas criaturas es crecer con el horizonte, digamos, la referencia de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un crecimiento que implica un crecimiento en amor,
tanto habrá lugar para el servicio, por supuesto. Un crecimiento en fe, un crecimiento en esperanza, un crecimiento en bondad, un crecimiento en belleza, un crecimiento en justicia, un crecimiento en verdad. Lo que estas cosas significan, algunas las hemos explicado ya, otras las explicaremos en otros momentos. Estas son las formas de vida, es decir, aquellos patrones de pensamiento y de comportamiento considerados como un todo, coherentes con la vocación y con la promesa que hemos recibido. Por tanto, aspiramos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo por mediación de la obra del Espíritu Santo en nosotros, siendo fieles por medio de la fe y de la confianza, o eso que otras veces he dicho, de la fe que confía, de la fe que confía y de la fe que es fiel, vamos a añadir, para crecer en amor, en fe, en esperanza, en bondad, en belleza, en justicia y en verdad. Porque esas son las formas de vida coherentes con la nueva creación y el reino de Dios. Y como dijera Josué, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora nos toca a nosotros elegir a quiénes vamos o a quién vamos a servir, en quién vamos a depositar nuestra confianza y nuestra fidelidad. Al Señor, que se nos ha manifestado en el testimonio bíblico, que se nos manifiesta en el testimonio bíblico, o a los dioses que nos ofrece nuestra sociedad. La decisión está delante de nosotros. Que el Señor nos ayude a tomar la decisión adecuada.